de Ortopedia y Traumatología del Hospital Británico Central. El tema de hoy del Ateneo Bibliográfico va a ser Pie Cao, que este fue realizado junto con el equipo de Pie Tobillo del hospital. Bueno, la idea como objetivos es poder dar un pantallazo general de la patología poco mencionada, actualización de los tratamientos actuales. Como definición, al pie cao se lo define como un equino fijo del antepié sobre el retropié, generando lo que es una elevación patológica del arco longitudinal, ya sea con un varo flexible o rígido del retropié. Se da un 25% de prevalencia en la población, engloba un amplio espectro de deformidades y es un signo de presentación de un trastorno neurológico subyacente. A la hora de hablar de la etiología, es más frecuentemente atribuida a lo que son los órganos neuromusculares, que engloban el cerebro, la médula espinal o los nervios periféricos. 2/3 de los adultos con pie cao sintomático son de etiología neuromuscular. La razón más importante es poder investigar la etiología y determinar si la deformidad también es estática o progresiva. Dentro de las neuromusculares, la más frecuente, la más común, es la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, que es una afectación de los nervios periféricos. La posibilidad de que un paciente tenga pie cao bilateral y que sea de etiología de Charcot-Marie-Tooth es de un 80%. Ahora, cuando es unilateral, vamos a ir a sospechar otras causas. Bueno, dentro de no muscular también puede ser por una miopatía, ya sea como la distrofia muscular, y, y lo que es afectación de las neuronas anterior, la poliomielitis. Luego vamos a hacer etiología también idiopática en segundo orden de frecuencia, luego congénitas, formando dentro de una tetrada, siendo pie cao, aducido, varo y equino. Y por último, en orden de frecuencia, pues, postraumática, ya sea el compartimento posterior suele ser el más afectado, ya sean síndromes compartimentales, la contractura de Volkmann, lesiones por aplastamiento, alguna quemadura profunda. Bueno, la idea acá era hablar un poco de lo que es la patología más común dentro del pie cao y luego pasar a lo que es la clínica de un pie cao idiopático. Eh, bueno, un poco de reseña. La enfermedad de Charcot-Marie-Tooth es descubierta por el neurólogo francés Charcot, que es el mayor exponente de la neurología moderna, junto con su discípulo Pierre Méry y Henry Tooth en Inglaterra en el año 1886. Es una patología, como bien decía, que es heterogénea, que causa defectos hereditarios de una de las proteínas constituyentes de la vaina de mielina de los nervios periféricos, afecta a lo que es el gen PMP22. Es una patología no inflamatoria, como bien decía, hereditaria, de inicio temprano, entre los 15 y 20 años, de progresión lenta, y que va a tener un compromiso muscular, siempre de distal a proximal, comenzándolo por lo que va a ser el tibial anterior, el peroneo corto, y luego la musculatura intrínseca. Va a haber una disociación en lo que es los agonistas versus los antagonistas. Mi idea acá era mostrarles imágenes de un pie de Charcot característico. Como bien decía, afecta principalmente lo que es el músculo peroneo corto, que se encarga de la función de lo que es eversión del pie, aducción y pronación. Se origina más que nada en el tercio medio de la cara lateral del peroné y se inserta en la base del quinto metatarsiano. Bueno, entonces lo que va a hacer es, no se le va a ofrecer oposición al tibial posterior. El tibial posterior es extensor aductor y supinador, que se origina en lo que es la región media de la cara posterior de la tibia y se inserta en lo que es escafoides, cara plantar de las tres cuñas y en la base del segundo o tercer metatarsiano. Por ende, vamos a dar un pie aducto, supinado. También lo que afecta es el músculo del tibial anterior, que se origina en lo que son 2/3 aproximadamente de la cara anterior de la tibia y se va a insertar en la primera cuña y en la base del metatarsiano. Este produce una flexión dorsal del pie y una inversión. Y en este caso va a actuar lo que es el antagonista, que es el peroneo largo, que es el aductor pronador y realiza lo que es la flexión plantar. Por eso vamos a observar así el pie, que se origina más que nada en lo que es la tuberosidad de la tibia y se va a insertar en la cara plantar de la primera cuña y el peron meta. Esta habilidad relativa al día anterior, en relación con el peroneo largo, va a resultar una flexión plantar del peroneo metatarsiano y un antepié cao.
secundaria a la debilidad del tibial, se va a producir lo que es un reclutamiento del extensor largo del hallux, lo que va a dar como una deformidad en extensión de la articulación del hallux, con lo que es depresión de la cabeza del metatarsiano y una contractura plantar. A su vez se va a observar lo que es atrofia muscular en las piernas y la disminución de la fuerza de los músculos intrínsecos va a dar como resultado la acción sin oposición de la musculatura extrínseca, y esto me va a aumentar lo que es el pie equino y nos va a dar como resultado los dedos en garra. Eso principalmente lo que es la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth. Luego, a la hora de hablar de la evaluación clínica, de lo que es el picado idiopático. Bueno, el motivo de consulta más frecuente suele ser una metatarsalgia, o también lo que es en deportistas se suele presentar como esguinces repetitivos. ¿Sí? Lo que se puede observar es el arco del pie, un aumento del arco longitudinal del pie con frecuencia, con varo del retropié, una aducción del antepié y flexión plantar y equino del tobillo. Sí, también como nombraba en la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, hay una depresión del primer metatarsiano. ¿Sí? Se van a producir los dedos en garra de la articulación metatarsofalángicas. Y bueno, lo ideal es examinar bien al paciente, hacer un buen examen físico a la hora de la consulta. Como test que podemos hacer en consultorio, tenemos lo que es el test de Coleman. En la imagen de la izquierda vamos a observamos el retropié en varo. ¿Sí? Lo que hace el test de Coleman evalúa la flexibilidad del retropié. Le pedimos al paciente apoye su pie en un bloque más o menos de 2 centímetros, va a apoyar lo que es el talón y el borde lateral, ¿sí? Y va a quedar más que nada libremente lo que es el primer rayo y el segundo, y vamos a observar para ver si es flexible o rígido, vamos a ver si corrige lo que es el varo. En este caso, bueno, pasa a una posición neutra o también puede llegar a lo algo, entonces estaríamos hablando de un pie flexible, si no, no corregiría y hablaríamos de un pie rígido. Otro signo que tenemos es el de pica U. Este signo está presente cuando uno lo ve al paciente de frente y va a ver más que nada lo que es el aspecto del talón. Y tenemos lo que es el Silver Cure, que evalúa lo que es el acortamiento del Aquiles y el complejo gastrosóleo. Se lo hace al paciente, hace una dorsiflexión del tobillo con la rodilla extendida y una dorsiflexión del tobillo con la rodilla flexionada, relajando el gemelo, y ver si esta dorsiflexión mejora una vez que está relajado el gemelo. Vamos a ver que el acortamiento está en el gemelo. En caso de no mejorar, vamos a ver que el acortamiento va a estar en el Aquiles. Entonces ahí es cuando vamos a ir a ver qué liberación vamos a hacer, ¿sí? O qué técnica quirúrgica vamos a realizar. Luego, en cuanto a la evaluación radiológica, bueno, hay diversos ángulos en lo que es el perfil, es un perfil de pie. Vamos a ver un aumento del tono del calcáneo, ¿sí? Este ángulo se saca entre lo que es la línea larga de la superficie inferior del calcáneo y el suelo. Lo normal va a ser entre 20 y 30 grados, lo anormal va a ser mayor a 30 grados. ¿Sí? También tenemos un aumento en el ángulo de Meari, ¿sí? Que es medido por el eje largo del astrágalo y el primer metatarsiano, generalmente es cero, en este caso se va a ver aumentado. También vamos a ver la posición posterior del peroné, que el peroné aparece más posterior a la tibia, o sea, más posterior debido a lo normal, debido al retropié en varo. Y tenemos lo que es un aumento, una disminución, perdón, en el ángulo que se Moro Costa Bartani, que es entre 120 y 130 grados, y se mide como el punto más bajo del calcáneo, el punto más bajo del astrágalo y el punto más bajo de la cabeza del primer metatarsiano. Bueno, en cuanto al tratamiento, vamos a tener la opción de tratamiento no quirúrgico y un tratamiento quirúrgico. En cuanto al tratamiento no quirúrgico, o también conservador, en los adultos se suele dar ante síntomas moderados, sin progresión. ¿Sí? La idea es dar ejercicios de estiramiento, de versión y dorsiflexión, y otorgar una ortesis semirrígida para el pie con la almohadilla debajo de los metatarsianos y un realce externo, sin dar el realce en lo que es el arco longitudinal, que frecuentemente se da en el pie plano, sino que la idea es que sea nulo o esté disminuido. Y luego vamos a abarcar lo que es el tratamiento quirúrgico. ¿Sí? En cuanto a tratamiento quirúrgico tenemos diferentes técnicas. Vamos a hacer lo que es tratar lo que es las partes blandas. Se van a realizar transferencias tendinosas más que nada cuando está afectado neuromuscularmente. Luego se van a dar asociado a esto de las osteotomías y finalmente se puede llegar a una artrodesis.
ahí la idea era mostrar bien en general qué es lo que se suele hacer, para ahora pasar a explicar un poco de cada una. Bueno, dado que también la deformidad, cada deformidad es única, no existe un protocolo estándar que pueda aplicarse universalmente. A la hora del tratamiento de las partes blandas, bueno, el objetivo es lograr un pie plantígrado con preservación de las articulaciones, si es posible. Lo que se va a hacer es, casi siempre se usa asociado a otra técnica, es lo que es la liberación de la fascia plantar, que se encuentra en contracción, llamada la técnica de Stendler, ¿sí? Sirve para reducir lo que es la altura del arco longitudinal y suele, como bien he dicho, combinarse con otras técnicas como un procedimiento complementario. Se realiza una incisión en lo que es entre la planta y la piel dorsal, directamente sobre la inserción de la fascia plantar, y se hace la fasciotomía. Bueno, luego, como bien hablábamos, si vemos que hay, perdón, si vemos que hay un acortamiento en lo que es el Aquiles, la idea es poder ir y realizar el alargamiento del mismo. Y por último, como técnica quirúrgica en lo que es las partes blandas, está la técnica de Jones, que se usa para corregir la deformidad en hiperextensión de lo que es la primera articulación metatarsofalágica. Se realiza una artrodesis interfalángica del hallux y se hace una desinserción del extensor del hallux para ir a insertarlo en lo que es la cabeza del primer metatarsiano para poder elevar la cabeza del mismo. Luego, al hablar de las transferencias tendinosas, la que se realiza con mayor frecuencia es la del peroneo largo al corto, ¿sí? Nada, disminuir lo que es la fuerza de flexión plantar del peroneo largo y aumentar la aversión, potenciar el corto como para corregir el varo flexible. ¿Sí? Como bien ha dicho, el peroneo largo era un abductor y pronador. Este procedimiento va a tener mucho más impacto en lo que es el pie flexible que en el pie rígido. También tenemos lo que es la transferencia del tibial posterior, de plantar a dorsal. Vamos a ir a insertarlo lo que es en la segunda o tercera cuña. ¿Sí? Es una transferencia en segundo orden de frecuencia que se realiza. Y más que nada es necesario en lo que es la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth. ¿Sí? Lo que pasa es, bueno, esta transferencia disminuye lo que es el varo del talón y aumenta el poder debilitado de la dorsiflexión del tibial anterior. Y por último, tenemos lo que es la transferencia del extensor del hallux, como bien habíamos hablado en lo que es la técnica de Jones. A la hora de hablar de las osteotomías, ¿sí? Tenemos la osteotomía en dorsiflexión del primer metatarsiano, que se suele usar como complemento a la liberación de la fascia plantar. ¿Sí? La flexión plantar del primer metatarsiano es rígida, entonces genera una deformidad rígida en valgo del antepié. Se va a hacer una incisión longitudinal sobre el primer meta y se hace un corte proximal perpendicular, distal a la articulación y perpendicular al eje. Y bueno, luego se va a fijar esta osteotomía con una placa. Luego tenemos la osteotomía de Dwyer, ¿sí? Es una osteotomía en cuña de cierre lateral en el calcáneo y se suele hacer junto a la liberación de lo que es la fascia y la osteotomía del primer metatarsiano. ¿Sí? Se va a realizar lo que es una incisión oblicua bajo los peroneos y protegiendo el nervio sural. Y como últimas dos osteotomías que presentamos, también es la osteotomía de Chiapas, es una osteotomía en B, que surge como un procedimiento simple que no produce un acortamiento del pie, y lo que va a hacer principalmente es una corrección de la aducción. Se va a hacer en el punto más elevado de la deformidad y va para poder intentar corregirlo. Y por último, la osteotomía de Coles es una osteotomía dorsal sustractiva, lo que vendría a ser en cuña tarsiana anterior. Se hace y la desventaja acá podría ser el acortamiento y el ensanchamiento del pie. Y por último, tenemos lo que es la artrodesis, que la idea es tratar de no llegar a este punto. No es de primera elección, se suele dar comunicaciones, tiene las deformidades posturales rígidas del retropié y ante la degeneración articular, o sea, lo que es la artrosis. Bien. Bueno, la idea ahora es mostrar dos casos que tenemos presentados en el servicio, o sea, dos casos que tenemos bien presentados. El primer caso clínico es un paciente masculino de 24 años de edad, sin antecedentes clínicos de importancia, cuyo motivo de consulta es una metatarsalgia bilateral. Bueno, acá vamos a tener las imágenes tanto de frente como de atrás para observar lo que es un pie cabo varo bilateral presentaba este paciente.
Sí, acá mismo se puede observar lo que es el test de Coleman en la izquierda. Se suelen tomar imágenes tanto de frente, de perfil y de atrás. Y las radiografías que, bueno, bien solicitábamos era frente y perfil de pie, un frente de tobillo. Lo que hicimos a este paciente fue realizarle la liberación de lo que es la fascia plantar, la osteotomía de Dwyer y se le realizó lo que es la osteotomía del primer metatarsiano también. Bien, siendo estos los resultados, esto es en el postoperatorio inmediato, ¿sí? Eh, bueno, como ven acá, el ángulo mejora, o sea, disminuye en ese sentido. Esta es la radiografía más actual, donde se puede observar que ya está por debajo de los 30 grados. Y segundo, tenemos un caso clínico de un paciente con antecedentes neurológicos de Charcot-Marie-Tooth, masculino de 68 años, bueno, con un pie cabo bilateral, ahí se pueden observar también las deformidades, como presenta un pie cabo varo mucho más marcado, ¿sí? Y a este paciente, bueno, también acá en el test de Coleman, como se observa que no corrige también, estaba rígido. Eh, y a este paciente también lo que se hizo fue realizar la osteotomía de Dwyer y se le hizo bueno, la liberación de la fascia y la del primer metatarsiano. Y como se puede observar, lo que son las imágenes clínicas postoperatorias, como corrigió y mejoró mucho lo que es a la hora del examen clínico, lo que es el arco, también el retropié, siempre y cuando hablando del pie derecho, ¿no? Y bueno, como conclusión, eh, nada, como bien decía previamente, cada deformidad es única, es fundamental hacer un buen examen físico. A la hora de hablar de las técnicas quirúrgicas, va mucho de la mano de la elección del cirujano, de qué tan experimentado está y su formación a la hora del tratamiento del pie cao, ya que hay diferentes técnicas quirúrgicas. Gracias.